Les mencionaba, vamos a hablar sobre la parte de mantenimiento correctivo y o preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua que tienen ustedes en la actividad 1 y 2 para desarrollar en el presente año, ¿sí? Como es de conocimiento de la mayoría, hay acciones previas que se tienen que desarrollar frente a este problema que tenemos de COVID-19, en especial cuando vamos a interactuar con personas de la zona rural. Generalmente en las ciudades los niveles de contagio son mayores y en esa parte hay que tomar en cuenta que nuestro personal que va a acudir hacia las comunidades a levantar información para poder hacer los planes de mantenimiento, pues no tienen que estar expuestos, evitar todo tipo de riesgo y tomar las medidas preventivas. Deben contar con un equipo sanitario mínimo, por lo menos, con el cual puedan desarrollar sus labores ustedes sin dificultad. Desarrollar también la capacitación a las personas con las que van a trabajar, que van a ir en representación de vuestra municipalidad, así como aquellas personas que van a recibir o facilitar el trabajo de ustedes en campo, ¿no? Entonces, para ello hay un conjunto de protocolos de sanidad para asegurar el buen desempeño de ustedes sin generar o sin exponerse a un nivel de contagio, ¿no? Hoy estamos expuestos a una variante muy, muy contagiosa, pero hay que tomar los cuidados para poder hacer o tomar todas las acciones de prevención sanitaria y evitar los problemas de salud principalmente, ¿no? En ese caso, el distanciamiento es una medida de prevención muy útil, la utilización de mascarillas en todo momento cuando están cerca o interactuando con las personas, socializar todos estos temas también con la organización comunal y cuando tengamos que trasladarnos, ¿no?, en las movilidades o en los medios de transporte que ustedes tengan que utilizar, asegurar pues que ese traslado sea de la manera adecuada. Entonces, no bajar la guardia en esta parte. Nuestro país ha ido avanzando bastante en el tema preventivo y eso hay que seguir fortaleciéndolo para que evitemos los problemas de salud y podamos continuar con nuestras labores, generando actividades, generando desarrollo y movilizando también la economía nacional, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos y herramientas para el mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua? En esta parte se han considerado 3 etapas, o bueno, se considera siempre 3 etapas mirando la gestión eficiente y sostenible de los servicios de agua potable, ¿no? Para esta parte, para esta gestión, es necesario que ustedes hagan la evaluación de los sistemas donde van a intervenir, aplicando un diagnóstico. Tienen que planificar cuáles son las tareas que van a desarrollar en los sistemas seleccionados y registrados para la meta 5. Además de ello, pues implementar todas las acciones, ejecutar todo lo que el plan establece, desarrollar un control de calidad para el cumplimiento del plan de mantenimiento. Entonces, estas 3 etapas son importantes ponerlos en mente para que en el horizonte de tiempo que nos dan para el cumplimiento de la meta lo podamos cumplir de una manera adecuada, ¿sí? Cuando hablamos de la evaluación, se recomienda en esta parte que el responsable del área técnica coordine con autoridades y o miembros del consejo directivo para que planifiquen las tareas y puedan levantar información del DATAS para poder identificar cuáles son las tareas. Ahí vamos a hablar del módulo 4, dependiendo también del tipo de sistema que se va a intervenir. Luego de esa obtención, de esa evaluación, pues harán ya la parte de planificación, registrarán los sistemas seleccionados en el aplicativo de medios de verificación, el aplicativo DATAS que lo conocemos comúnmente, programará las partidas a ejecutar en cada uno de los componentes del sistema que está siendo evaluado y registrará pues esa información en el módulo 4, ¿sí? Desarrollado estas 2 etapas, ya viene la parte de la implementación, en la que tienen que ejecutar las actividades de mantenimiento, y concluidas estas actividades hay que actualizar el módulo 3 del DATAS
con las respectivas evidencias fotográficas del antes y del después, ¿no? Y realizar el acta de ejecución de acciones de mantenimiento en el módulo 4 del DATAS. Entonces, hablamos de la evaluación, la planificación e implementación, tomando en cuenta siempre cuál es el horizonte de tiempo que ustedes tienen para poder llegar a cumplir con esta actividad sin poner en riesgo los plazos que se establecen en la guía, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que debo dar para estas etapas que se han mencionado y cumplir con la actividad de mantenimiento de los sistemas de agua potable? Se ha revisado todo lo que se está pidiendo como requisitos a ustedes y hemos tratado de organizar de esta manera en 7 pasos importantes. Un primer paso que también ya hizo mención la licenciada Raquel es la creación de las credenciales para que puedan ingresar ustedes al aplicativo DATAS que lo administra en este caso el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Un segundo paso, registrar los sistemas de agua, ¿sí? Ese registro no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes, ¿no? Hay una pregunta que vi por ahí también. Entonces, de la lista que ustedes van a recibir o ya recibieron, van a identificar cuáles son los sistemas que van a intervenir, ¿sí? Luego hay una aplicación y registro del módulo 4 en el aplicativo DATAS, ¿sí? Un cuarto paso, registrar y suscribir la hoja de presupuesto. Luego que hacen la evaluación en campo, cuantifican cuánto va a significar o cuánto representa el presupuesto para hacer el mantenimiento. Un quinto paso, la ejecución ya de las actividades de mantenimiento del sistema. Un sexto paso, registrar y suscribir el acta de ejecución de las acciones de mantenimiento. Y un séptimo paso es la actualización del estado de los componentes del sistema y registro fotográfico en el módulo 3 del aplicativo DATAS. Entonces, recuerden ustedes, 7 pasos importantes, 7 son los días de la semana y así podríamos ver otras relaciones, ¿no? En el paso inicial de creación de las credenciales hay muchos profesionales nuevos, nos dicen ingeniero, dónde y a quién me tengo que dirigir. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página del aplicativo con el link que corresponde, que es ruralvivienda.gov.pe, ustedes van a encontrar una ventana como la que estoy mostrando en esta parte, ¿no? Entonces, en esta ventana ustedes tienen para colocar el usuario, su contraseña, que les va a proporcionar la Dirección Regional de Vivienda. Van a marcar este símbolo que no son ustedes un robot, son personas. Ingresan, ¿no? Pero antes de ello, ustedes también deben explorar. Para la pregunta que me hicieron, ¿dónde encuentro y a quién dirigirme para poder enviar mi oficio, enviar mis preguntas o comunicarme con la Dirección Regional de Vivienda? Ustedes ingresan en esta parte y van a encontrar ahí que para Cajamarca está, por ejemplo, la señora Cecilia Guillén de la Dirección Regional de Vivienda y ahí está su correo electrónico y me parece que también está el teléfono de la dirección. Luego también tienen manuales, ¿no? Tienen cuestionarios y las encuestas de los años anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con esto? Completar el formato de solicitud de creación de usuario y contraseña dirigido a la Dirección Regional de Vivienda. En nuestra guía también indica que pueden dirigirlo a diagnóstico@vivienda.gov.pe. Si lo hacen así, ya nosotros lo derivamos a la Dirección de Vivienda. Luego tienen que presentar o enviar una solicitud de creación de usuario y contraseña. Ahí están los formatos cuando ustedes ingresen acá. Y luego recepcionarán pues el usuario y contraseña. En esta parte, cuando hablamos de las credenciales y en el formato hay que registrar el usuario registrador, que viene a ser en este caso al responsable del área técnica, el usuario supervisor, que es el jefe inmediato del responsable del ATM o la área a la cual está adscrita el área técnica, y el visualizador, generalmente es el alcalde o el gerente municipal u otro funcionario o jefe inmediato de estas dos instancias, ¿sí? Entonces, esto sería el paso 1. En un paso 2, ya cuando vamos a seleccionar y registrar los sistemas de agua, ustedes en el aplicativo o con la base de datos que se comparte van a tener todo un listado
de sistemas en estado bueno, regular, colapsado, etcétera, ¿no? Pero lo que tienen que hacer ustedes es verificar la cantidad de los sistemas de acuerdo a lo señalado en el anexo número 1 de la guía, ¿no? Ahí en el anexo número 1 ustedes tienen si van a hacer intervenciones del tipo correctivo, del tipo preventivo, cuántas intervenciones lo van a desarrollar y eso lo van a seleccionar ustedes. Para ello, pues entrarán a hacer el seguimiento de intervenciones y ahí vamos a explicar cómo se va a tener que seleccionar. Luego ya de acuerdo a la información de la TAS y criterios que se han establecido para esta meta, van a ustedes a focalizar los sistemas a intervenir. La prioridad en esta meta es que se intervenga en aquellos centros poblados con mayor población, ¿sí? Luego de haber hecho eso, ya seleccionan y registran sus sistemas de acuerdo ya pues a la región, en el caso nuestro, Cajamarca, la provincia, son 13, y el distrito, ¿no? En el módulo de seguimiento de intervenciones. Entonces, esto mañana vamos a tener un tema de asistencia técnica, quizás ahí podamos entrar a más detalles en esta parte. ¿Qué instrumentos y materiales necesitan ustedes para realizar este cuestionario en campo? Como ya se dijo, primero tienen que comunicarse y planificar con la organización comunal y con la coordinación con sus directivos de esa localidad para poder levantar la información, revisar el manual del entrevistador que también está colgado en el aplicativo, tener su equipo mínimo, un GPS calibrado, ¿sí? Para que puedan levantar la información en campo. Ese GPS calibrado, cuando lo están utilizando, pues también tienen que hacerlo de una manera adecuada para tomar coordenadas que realmente les ubique bien. No suceda como algunos de los casos de ubicaciones de UVS que hemos tenido que observarles porque se encontraban ubicados en el mar, en Oceanía, en otros países. No, eso depende ya de cómo ustedes manejen adecuadamente el GPS, ¿no? Tener su wincha para tomar las medidas, un balde graduado para poder saber cuál es el caudal, una cámara fotográfica para registrar las imágenes del antes y del después. Aquí en esto, cuando hablamos del antes y del después, recordemos hay un anexo, el número 16, que ese anexo va a jugar un rol importante en la evaluación de estos mantenimientos, ¿sí? Hay que enfocar el área afectada, qué mejoras se va a hacer, y una vez que se realizan las mejoras, pues también mostrarlos mediante imágenes. Queremos imágenes que realmente expresen la intervención de ustedes, porque en cloro residual que hemos visto, cuando ya no encuentran cloro residual, se ponen a 10 metros y lo toman fotografía. Eso ya desaprobaría su trabajo de ustedes, ¿no? Luego también tener un tablero, tener un bloc de notas para algunos apuntes que no se puede registrar en el formato respectivo del módulo 4, ¿sí? Entonces, esto ya es de conocimiento de la mayoría de ustedes, pero para los profesionales nuevos, también hay que tomarlo con bastante criterio, ¿sí? Parte del paso 3 es la aplicación y el registro del módulo 4, ¿no? Este registro en el aplicativo DATAS, pero para la aplicación y registro de este módulo se recomienda que la persona que va a levantar esta información visite a todos los sistemas. Varios de ustedes lo están haciendo, están llegando preguntas, ¿no? La finalidad de esto es identificar que los componentes y las partidas que se requieren son pues las adecuadas, si quiere un reemplazo, de repente quiere una instalación, etcétera, ¿no? Para cada partida que ustedes van a identificar, tienen que cuantificar, tienen que metrar, recopilar información. Si es un área, necesitaremos largo y ancho. Si es algo de volumen, necesitaremos de repente, no de repente, sino largo, ancho y altura para poder ver el volumen de algo que podríamos tener la necesidad de mejorar, reponer o de repente de instalar, ¿sí? Antes de ir al campo hay que revisar la información en el aplicativo, en la base que se les ha compartido, ver qué tipo de sistema es y dependiendo de eso hay que seleccionar cuáles son los formatos que vamos a llevar al campo, cuáles son los cuestionarios que se requieren, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sistema por gravedad sin planta de tratamiento, vamos a necesitar el módulo 4.1.
Si hablamos de un sistema de gravedad con planta de tratamiento, vamos a hablar de los formatos módulo 2 y así podríamos seguir hablando. Un sistema por bombeo sin tratamiento, estaríamos hablando de un formato o un cuestionario 4.3, y si hablamos de un sistema de bombeo con planta de tratamiento, entonces aquí estaríamos hablando del módulo 4.1. Recordemos también que en el aplicativo se encuentran todos estos formatos y además de ello, pues podemos en algunos de los casos tener un sistema con uno o con dos reservorios, o de repente un sistema con dos, tres o cuatro cámaras rompepresión, etcétera. También hay formatos para esta parte y a ello lo llamamos los anexos, información que está publicada en el DATAS. También si tienen interés se les puede compartir un Excel para que aquellas modificaciones que se han dado o aquellas mejoras como las que estamos viendo acá sea utilizado por ustedes y tengan la mayor facilidad de poder recoger información de campo. Cuando ya estamos en la evaluación de los componentes del sistema de agua, pues estos podrían presentar lo siguiente: frente a un elemento que forma parte de un componente del sistema de agua, podríamos encontrarnos frente a aquel elemento que se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Si esto está en buenas condiciones, entonces no presenta daños, lo colocaremos como descripción, no presenta daños, ¿no? Y la acción podríamos considerarle un mantenimiento preventivo, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es cuando vamos, miramos una válvula, vemos que todo está bien, no hay fugas, solamente hay una limpieza que hacer. Ahí estamos hablando de un mantenimiento preventivo. Engrasar o aceitar esa válvula, ese es un mantenimiento preventivo. Si vamos a un sistema de cloración, vemos que todo está funcionando bien, pero ya necesita de repente hacer una limpieza o cambiar algún accesorio porque ya pasó un tiempo y sabemos que dentro de un periodo de tiempo algunos accesorios pueden fallar, entonces ya viene una acción de mantenimiento preventivo. Podríamos también encontrarnos frente a un elemento que presenta daños, ¿no? Si esos daños los tenemos que evaluar y tendríamos que colocar en la descripción evidencia daños, ¿no? Y la acción a tomar podría ser probablemente un reemplazo o un mantenimiento correctivo. Entonces, esas denominaciones las tenemos aquí en la parte inferior para que ustedes también fácilmente se familiaricen y puedan manejar la terminología de una manera adecuada. Recomendaba en la mañana esto, por ejemplo, de la forma del análisis, descripción y la acción a desarrollar. Si no la podemos memorizar, tomémosle una fotografía, llevémoslo al campo para que sea más sencillo en nuestro caso. Si estamos frente a un elemento o no existe el elemento, pero es necesario para su funcionamiento, pondremos en la descripción requiere, ¿no? En esta descripción pondremos requiere, y eso si no lo tiene hay que instalarlo. Entonces eso será una instalación de ese elemento. Por ejemplo, generalmente en los reservorios, en los desagües, en los terminales donde se eliminan las aguas después de la limpieza, no hay los dados móviles o los dados que mantienen un taponcito perforado. Entonces, si vemos eso, estaríamos ya hablando de la instalación de un dado móvil. O podríamos encontrarnos frente a algo que vemos que no existe el elemento, pero no es indispensable para su funcionamiento. Entonces, en la parte de descripción colocaremos que ya no es necesario, ¿sí? Entonces, estos criterios lo van a manejar bastante ustedes cuando vayan a campo y hagan la evaluación para la intervención del mantenimiento de los sistemas, ¿sí? ¿Cómo o cuáles son los criterios para evaluar estos componentes? Ya, vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a abordar ahora cuando se trata de una instalación, ¿sí? Si vemos aquí las imágenes, ¿no? Si vemos aquí las imágenes, o la imagen en este caso central, vemos que este es un reservorio, ya, y que no tiene este reservorio un sistema de cloración, ¿sí?
en la forma y práctica que actualmente estamos desarrollando, ¿no? Entonces, vemos que es necesario, por lo tanto, tendremos que instalar un sistema de cloración, ¿ya? Quizás también hay más elementos que evaluar acá, pero hoy nos vamos a abocar a lo que es la instalación. O probablemente tengamos dentro de los equipos que evaluar qué cosas requiere como instalación, o como ya mencioné en la parte de las estructuras, los dados de concreto es uno de los elementos, o los dados móviles son elementos que se requieren para que podamos asegurar calidad y protección a una determinada estructura de almacenamiento de agua, por decirlo, ¿no? O si vamos a un tanque de agua, a una cámara rompepresión, observamos que no hay canastillas, que se olvidaron las canastillas, entonces ya estaríamos hablando que requerimos instalar una canastilla. O volviendo al tema de la cloración, como en el caso que estamos viendo en esta imagen de este reservorio, que no tiene el sistema de cloración, pues entonces va a requerir también instalar su sistema, y además de ello vamos a requerir instalar internamente dentro de ese reservorio el nivel nivel estático, que lo conocemos la mayoría de los profesionales que estamos relacionados con agua y saneamiento, ¿ya? Ahora, si hablamos ya de la parte de reemplazo de un elemento, ¿sí? Es cuando el elemento se encuentre afectado en más del 50%, o ese elemento afecte seriamente la funcionalidad del componente, ¿no? Entonces, en esa parte podría ser también que estemos refiriéndonos a los equipos, ya sea electrobombas, cuando estamos en proyectos de sistemas por bombeos, o pueden ser paneles solares, etcétera, que al evaluarlos vemos que están afectados, que impiden el buen funcionamiento, entonces tendríamos que reemplazarlo. ¿Esto qué significa? Que ese elemento está ya obsoleto, quizás en desuso, está inoperativo, malogrado ya en su totalidad, y por lo tanto ya va a requerir un reemplazo en ese caso. Si observamos la fotografía del centro, aquí estamos observando que es una caseta de válvulas, está inundada. En este caso, alguno de estos accesorios debe estar fallando. Entonces, de ser así, pues hay que identificar claramente cuál es el accesorio que falla, para poderlo reemplazar y eliminar también las aguas que están depositadas en esta caja. Aquí en este ejemplo podríamos hablar tanto de reemplazo como de una instalación. ¿Qué tendría que instalar en esta parte? Un drenaje, ¿no? Para que no estemos observando tal como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Igual, en todos los elementos haremos esa evaluación correspondiente para ver qué es lo que vamos a reemplazar en el caso de ser necesario, ¿sí? Cuando ya hablamos en el paso 3, seguimos ahí, hablamos del mantenimiento preventivo, ¿sí? Es importante este concepto. Se refiere a las actividades que se realizan de forma rutinaria. O sea, no hay que esperar que algo se malogre, sino en una forma rutinaria, decir, oye, tengo que cambiar ya esta válvula, tengo que cambiar este accesorio, ya tiene un par de años funcionando, etcétera, pero ya es el criterio técnico que tienen que asumir ustedes, ¿no? Para mantener el correcto funcionamiento de ese accesorio, pieza o parte esencial que pertenece a un componente del sistema. Por ejemplo, las válvulas flotadoras, ¿no? La práctica que tenemos nosotros es que esperamos que se malogre la válvula flotadora para cambiar. No debería ser así. La válvula flotadora tiene también un periodo de duración. O lo cambias toda la válvula flotadora, o de repente alguna de las partes de esa válvula flotadora. Entonces, ya ese es un mantenimiento rutinario, que no hay que esperar que se malogre, sino hay que actuar para que siga funcionando adecuadamente el sistema o el elemento que estamos evaluando. Igual, tendremos que evaluar en los equipos, tenemos que evaluar en las estructuras, tendremos que evaluar las tuberías y accesorios, etcétera, ¿no? Para que veamos qué elementos deberían ya cambiarse, porque probablemente con el tiempo, con la exposición, con el manejo, puedan ya fallar y no esperar su deterioro total, ¿no?
Ya finalmente en el tipo de mantenimientos que se van a trabajar, vamos a tener acá el mantenimiento ya correctivo, ¿no? Este mantenimiento correctivo que significa que cuando la afectación del elemento es menor a un 50%, como una parte de relacionarlo, ¿no? No afecta tanto la funcionalidad del componente. Imaginemos ustedes que tienen por acá en esta imagen del centro, ¿no? Una partecita de este cono de reboce, o de repente la canastilla ya se le ve que está por ahí afectada en una parte, pero necesita ya cambiarlo, ahí lo vamos a hacer, en este caso, un mantenimiento correctivo, ¿no? Para que podamos solucionar ese problema. O podríamos ver quizás en esta imagen, ¿no? Este, cuando no tenemos adecuadamente terminado el interior del tarrajeo de una caja rompepresión, etcétera, podríamos hacer algunos mantenimientos correctivos para la mejor funcionalidad de ese elemento, ¿sí? De esa parte de la infraestructura de agua potable. Entonces, luego de constatar, por ejemplo, sistemas por bombeos, ¿no? Si existen ruidos extraños, vibraciones excesivas, baja potencia del motorcito que está impulsando el agua. Entonces ahí ya pues tendremos que ver cuál es el mantenimiento, una reparación de esa bombita para que podamos ponerle totalmente operativa, ¿no? O en algunos elementos, cuando encontremos oxidación o desperfectos, ¿no? Y que con acciones menores se recuperen el 100% del funcionamiento, ahí estaríamos hablando de un mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, para poder precisar esos conceptos, ¿no? ¿Cómo debo llenar el cuestionario actualizado del módulo 4? Recuerden, hay un módulo que se ha mejorado, el formato, esto que está de rojo son mejoras que se han hecho a ese formato para facilitarles también la labor hacia ustedes, ¿no? Esta es la captación de fondo que está siendo evaluada. En esta captación de fondo, todo lo que está marcado acá con sí es porque contiene, por ejemplo, acá dice, tiene una cámara de lecho filtrante, si lo tiene, su unidad de medida, metro cúbico, ¿cuánto es? La cantidad total, un metro cúbico, y cuánto está afectado de eso, no está ninguno, entonces pondremos cero. Y como descripción me dice no presenta daños, no quiere nada en esta parte, está ok funcionando. O podríamos tener una zanja de coronación que evidencia daños, hay colmatación de la zanja y por lo tanto va a requerir un mantenimiento correctivo, ¿no? Aquí le han puesto la unidad de medida metro cúbico, lo más ideal quizás sería ponerle metro lineal, cuántos metros lineales y qué cantidad está afectada, ¿sí? Para que podamos recoger adecuadamente la información. Y así podríamos hablar, por ejemplo, acá tenemos el dado de concreto en tubería, ¿no? Entonces dice que no lo tiene, ¿sí? Unidad de medida 1 y la cantidad afectada igual 1, ¿no? Y decimos acá requiere instalación de dado de concreto, ¿no? O dado móvil, como se dice también ahí. El nombre debería ser así, ¿no? Entonces ustedes registran esa información. Si en el formato no alcanza este casillero de descripción para que ustedes puedan tomar todas las características, utilicen pues un tablerito, un cuaderno de notas y ahí registran su información de la mejor manera, ¿sí? Cuando ya vamos a registrar el módulo 4 en el aplicativo, una vez que se haya evaluado los componentes y levantado la información de campo, ya nos vamos al aplicativo, al DATAS, al módulo 4, registramos la información en el aplicativo de ese módulo 4 y luego ya con la información de campo planificamos las actividades de mantenimiento y elaboramos nuestro plan de mantenimiento de acuerdo a la estructura que se les va a proponer posteriormente, ¿no? Entonces, esta es una tarea ya de gabinete sencilla que tienen que trabajar ustedes. Una vez que han registrado esa información, han elaborado su plan de mantenimiento, el responsable de elaborar ese presupuesto en coordinación con el ATM, pues tendrán que realizar lo siguiente. Registrar las partidas y el presupuesto de mantenimiento en una hojita de presupuesto que luego lo llevan al aplicativo. Una vez registrado esa información en el aplicativo,
descargan e imprimen la hoja de presupuesto. O sea, todo lo que es, pueden desarrollarlo, ya sea en el Excel o en un aplicativo como el S10 o en sistemas RW7 Plus, etcétera, o en el sistema que mejor ustedes puedan cuantificar y elaborar su presupuesto. Eso lo tienen que subir al aplicativo DATAS, registrarlo ahí, y una vez que han registrado adecuadamente, descargan la hoja correspondiente, lo imprimen y luego tiene que ser firmada esa hojita de presupuesto, ¿no? Suscribirla, ¿no? Generalmente hay 4 personas, me parece, está el alcalde, está el ATM, el responsable de la elaboración, etcétera, ¿no? Y luego que hacen esa firma correspondiente, que significa la aprobación de lo que van a hacer, ya nuevamente suben en los medios de verificación del aplicativo esa hoja de presupuesto suscrita, ¿sí? Desarrollado esa acción, ya vamos al paso quinto, ¿sí? De las actividades de mantenimiento. Ya es el trabajo de campo, pues habrá trabajos en la captación, habrá trabajos en el reservorio, de acuerdo a la evaluación que hayan hecho y el plan de mantenimiento. El ATM en este caso debe verificar la ejecución de las actividades de mantenimiento de acuerdo al plan de mantenimiento. Aquí les pido mucho a los responsables de área técnica comunicarse bastante con los directivos para que sepan qué mejoras se han hecho, pues le tendrán que hablar en un lenguaje sencillo, ¿no? Si hablan con cantidades y con presupuesto para que el directivo también informe a su comunidad, eso genera mucha confianza y genera compromiso. Entonces no olviden, este paso es muy bueno, muy importante, que les da la oportunidad para generar una confianza, aumentar la confianza entre vuestra municipalidad y la organización comunal, ¿sí? Paso 6 ya viene a ser el registro y suscripción del acta de ejecución de acciones de mantenimiento. El responsable de elaborar el presupuesto conjuntamente con el ATM deben registrar el acta de mantenimiento en el aplicativo DATAS. ¿Qué significa eso? Anotar todas las acciones que desarrollaron. Si se cumplió de acuerdo al plan de mantenimiento, van a ser los mismos, las mismas cantidades, o probablemente hayan desarrollado otras acciones más que en el plan de mantenimiento no estuvieron. Entonces, ustedes tendrán que registrarlo para el acta de ejecución de acciones de mantenimiento. Una vez que han registrado eso, nuevamente, en forma similar a lo anterior, descargan e imprimen el acta de ejecución de acciones de mantenimiento, ya la suscriben y una vez suscrita la registran nuevamente en los medios de verificación del DATAS. Estos medios de verificación son los que vamos a evaluar nosotros. En el DATAS ustedes van a encontrar como acta de ejecución para esta acta de mantenimiento. O sea, esto es la denominación que ustedes van a encontrar ahí, ¿ya? El responsable de realizar las acciones de mantenimiento deberá firmar pues esta acta y tiene que asegurar que esté firmada y sellada por el responsable del área técnica, también por el secretario, el presidente y fiscal de la organización comunal, para que cumpla con todo lo que se especifica en la guía, ¿sí? Entonces, no olvidemos eso y hacerlo de una manera oportuna. No subir un medio de verificación lamentablemente descalifica a ustedes, ¿no? El paso séptimo ya viene a ser la actualización del estado de los componentes del sistema y el registro fotográfico en el módulo 3 del aplicativo DATAS. Para ello, ustedes van al aplicativo DATAS, ingresan al módulo 3 y en la parte superior del módulo 3, ya ubicando el sistema, por cierto, van a encontrar una opción que dice habilitar modificaciones. Y al abrir o al hacer un clic en la pestaña, ahí van a tener 3 opciones: subsanar errores, cambió la realidad, como es el ejemplo que estamos poniendo y que correspondería, cambió la realidad con relación al último diagnóstico. Entonces, activan eso, colocan ahí algún comentario y luego adjuntan el escaneado del módulo 3 que han registrado ustedes con todas las correcciones que van a hacer. Ya una vez habilitado el módulo, se procede a actualizar las preguntas que hayan variado, ¿ya? Y realizar el registro fotográfico. Acá nuevamente hay un anexo número 16, no se olviden en la guía,
hay que tenerlo presente porque en base a ello vamos a calificar, que no suceda como en el año 2021 se especificó, por ejemplo, los registros fotográficos o registro de croquis y no han cumplido y que lamentablemente descalifica pues a las municipalidades. Entonces, seamos muy transparentes en esta parte. Si yo, por ejemplo, voy a cambiar la tapa sanitaria, vamos a decir, de un reservorio, encontré que la tapa sanitaria es de concreto y hago mi presupuesto para cambiarlo por una metálica, pues desde el mismo ángulo donde tomo la foto antes, lo tengo que tomar la foto después, para que puedan comparar el antes y el después y eso registrarlo en el aplicativo, ¿no? Para aquellas municipalidades que desarrollen mantenimiento correctivo, tienen que actualizar la información en el módulo 3, ¿no? Para que cambie del estado regular a estado bueno, ¿sí? Eso es importante para ustedes para que les otorgue el puntaje correspondiente y sean acreedores de los puntos que establece la meta 5, ¿sí? ¿Qué estructura debe tener el plan de mantenimiento? Se sugiere lo siguiente, debe tener una parte de generalidades donde hablen una parte introductoria, los antecedentes, en el cual harán referencia a la meta 5, cuáles son los objetivos, ¿no? Y el diagnóstico correspondiente, ¿no? En el presupuesto siempre se estila hacer el presupuesto, sus metrados, sus costos unitarios y los insumos, y el cronograma donde se distribuyan las tareas para el cumplimiento de la actividad. Este cronograma estará pues acorde al plazo también que les otorga. No esperen el último momento, sino poner un plazo una semana antes sería lo más ideal, ¿no? Entonces nos da también oportunidad a nosotros para hacer un seguimiento, darles asistencia técnica, etcétera, ¿no? Para registrar las informaciones de las actas, etcétera, ¿no? El seguimiento y evaluación que es fundamental para ustedes y para el país y para la población que está esperando un buen sistema de agua potable, una buena prestación de los servicios, ¿sí? En el presupuesto, esto pues ya debe tener la estructura que estilamos, donde estén las partidas, las unidades, la cantidad de precio unitario del análisis de costo y el costo parcial, y luego totalizan ustedes para ver el presupuesto del mantenimiento de un determinado sistema, ¿no? Y también podrían adjuntar si hay aportes de los usuarios, cuánto están aportando, cuál es el concepto del aporte, cuál es el aporte municipal, que ya va a ser esto relacionado o va a estar relacionado con lo que ustedes hayan recibido como asignación presupuestal, y si hubiese otros aportes también. El total de esto, de este presupuesto, pues tiene que estar distribuido de acuerdo a lo que estén los aportes correspondientes. En el cronograma ya hablé, tienen que estar las partidas ahí respectivas, el tiempo que implica desarrollar esas acciones de mantenimiento para que se cumpla antes de los plazos que establece la guía, ¿sí? Finalmente, elaborar un informe que administrativamente les ayuda a ustedes para su control con las generalidades que ya hablamos, la descripción de las actividades ejecutadas, si es posible, las partidas y qué se ha realizado, cuáles son el metrado de las actividades ejecutadas, los recursos y costos de mantenimiento, si hay detalles de los insumos, las unidades, las cantidades, mejor. Un documento sencillo que rápidamente cualquier profesional o cualquier forma de control rápido identifique el trabajo que han desarrollado de mantenimiento. Una vez que culminan la ejecución de las tareas de mantenimiento, pues tendrán ustedes ya que elaborar el acta de ejecución de las acciones de acuerdo a lo que se ha descrito anteriormente, suscribirla y registrar esto pues en el aplicativo DATAS para el conocimiento nuestro y también para el cumplimiento de los requisitos que especifica la guía. Finalizo mencionando acá que hay requisitos que cumplir, por cierto, es una tarea que nos convoca a profesionales como los que hoy estamos en la sala, pero el objetivo mayor es lograr una buena prestación de los servicios, una buena calidad del agua. El objetivo mayor es el bienestar de la población. No olvidemos eso para que podamos cambiarnos un poco el chip, que hacia ello debemos dirigirnos y no solamente el cumplimiento
de los requisitos que pide la meta. Aquellos que solamente se centran en requisitos de la meta nos apena, ¿no? Pero existe todavía en el Perú. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.